¿Cómo hacer consultas simples en MySQL? ESQL, Structured Query Language, es un lenguaje de programación que ha sido ampliamente adoptado como el lenguaje estándar para la gestión de bases de datos, y MySQL es el sistema derivado más relevante. Para recuperar, consultar, obtener datos de una tabla, debes utilizar la instrucción select. Su sintaxis es select columna 1, columna 2, etc. from nombre de la tabla. Por ejemplo, con esta consulta obtendremos únicamente los valores de los campos nombre y campo salario de todos los registros existentes en la tabla empleados. En caso que quieras recuperar, consultar, obtener todos los datos de la tabla, puedes utilizar la siguiente sintaxis. Select. Nota. El asterisco es carácter que funciona como un comodín, lo que significa que es equivalente a todos los campos de una tabla. Y finalmente from, señalando el nombre de la tabla. Si deseas obtener registros que cumplan ciertas condiciones, puedes usar la cláusula where usando la sintaxis. Select columna 1, columna 2, etc. from nombre de la tabla, incluyendo el where, especificando después de este la o las condiciones. En este ejemplo, obtendremos todos los campos y todos los registros de la tabla, empleado únicamente de aquellos en donde la edad sea mayor o igual a 28. Para ordenar los resultados en función de una o más columnas, utiliza la cláusula order by. Select columna 1, columna 2, etc. from nombre de la tabla order by, especificando la columna por la cual ordenar y finalmente si el ordenamiento se requiere en forma ascendente de menor a mayor o descendente de mayor a menor. En este ejemplo, obtendremos todos los campos de la tabla empleado ordenando el listado por el campo salario en forma descendente, de mayor a menor, es decir, del salario más alto al más bajo. Para obtener la suma de los valores de un campo de una tabla, importante tomar nota que solo puede hacerse con valores de tipo numérico, utiliza el operador sum de la siguiente forma. Select y agrega el operador sum señalando dentro de un par de paréntesis el nombre de la columna o campo a sumar, enseguida el from y enseguida el nombre de la tabla. Recuerda que si quieres especificar una o varias condiciones, debes incluir el where. En este ejemplo, obtendremos la suma del campo cantidad de alumnos de todos los registros de una tabla llamada grupos, lo que nos dará como resultado la suma total de alumnos. Para obtener el conteo de los registros de una tabla, utiliza el operador count, contar, de la siguiente forma. Select y agrega el operador count y enseguida entre paréntesis el nombre de la columna o campo por el que deseas contar, que sea primordialmente el campo que es llave primaria de dicha tabla, colocando enseguida el from enseguida del nombre de la tabla. Recuerda que si deseas especificar una o varias condiciones, debes agregar el where. En este ejemplo, estamos obteniendo el conteo de registros de alumnos que posee la tabla alumnos. Si quisiéramos un conteo por grupo o especialidad, tendríamos que agregar el where para especificar dichas condiciones. Para obtener el promedio de los valores de un campo de una tabla, importante solo puede hacerse con valores de tipo numérico, utiliza el operador AVG de la siguiente forma. Select, colocando el operador AVG seguido de un par de paréntesis en donde especificar el nombre de la columna o campo que deseas promediar, seguido del from y el nombre de la tabla. Recuerda que si deseas especificar una o varias condiciones, debes agregar el where.
En este ejemplo, estamos obteniendo el promedio de un campo llamado precio de una tabla, donde tenemos registrados nuestros productos. Esto nos permitirá conocer el precio producto de todos nuestros productos. Pero si quisiéramos el promedio de ciertos productos por categoría, modelo, tipo, etc., tendríamos que agregar el where para especificar dichas condiciones. Espero que este repaso te haya ayudado a comprender aún más los aspectos básicos de las consultas en MySQL y de algunos de sus operadores. Ahora es momento de que termines y realices las prácticas que tengas pendientes para que estés lo mejor preparado para la evaluación práctica.